Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bueno, Dios los bendiga, amada iglesia. La pastora me pidió el favor de que estuviera compartiendo hoy, que continuara con el tema acerca de las fiestas de Israel, que estuvimos hablando el día jueves. Lastimosamente los que no pudieron venir pues se perdieron ese mensaje que fue muy maravilloso y sé que era de parte de Dios. Hubo una administración muy especial, ayer también lo predicamos y hubo una administración bien especial de Dios. Por lo que les digo, ¿no? Es Él el que está orando, Él el que está haciendo todas las cosas. Y en aquella oportunidad el jueves y ayer viernes estuvimos hablando de las fiestas de Israel. Los que quieran profundizar sobre ello en la casa pueden buscar Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio 16. Éxodo 12, Levíticos 23 y Deuteronomios 16. Y allí de lo que nos habla es de lo siguiente. Voy a tratar de hacer, como dije, un resumen rápido, pues porque ya el jueves estuvimos profundizando un poco más. Dios es tan maravilloso y yo creo que hablará nuevas cosas de las que habló esos 2 días. Amamos a Dios, Dios Padre Santo, habla a tu pueblo, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que sea avivado, Señor. Que en este mensaje, Señor, cada uno salga con motivación de buscar al Dios Todopoderoso, que quiera ir a tener comunidad con Él en la intimidad. Si cada uno de ustedes, amada iglesia, hiciera eso, estuviera buscando a Dios con intimidad todos los días. Imagínense cuando nos reuniéramos todos acá en la iglesia. Cada llamita encendida que se fue sembrando durante toda la semana, encendiendo ese fuego durante la semana. Cuando nos reuniéramos todos, yo creo que esa gloria de Dios se expandería por toda esta cuadra. Aún los que pasaran por esa cuadra sentirían la presencia del Dios Todopoderoso, porque esas llamas unidas producirían una hoguera maravillosa. Esa es mi invitación. Es necesario que despertemos, iglesia, que volvamos nuestra mirada a la cruz, que volvamos a nuestro primer amor y que seamos los siervos que Dios quiere que seamos en esta temporada. Es necesario que esos dones que están apagados se levanten de nuevo. A cada uno Dios dice la palabra que cuando subió a los cielos dio dones a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes no puede decir, no, yo no sirvo para el reino. Mentiras del diablo, sí sirves para el reino. Y cada uno vino a esta tierra con un propósito. Si tú estás vivo a esta fecha y Dios no te ha cortado todavía, es porque Él tiene un plan y un propósito perfecto para cada uno de ustedes. Lo creas o no lo creas, es así. Y yo oro hoy en esta mañana para que ese fuego avive hoy dentro de ti y para que pongas al servicio de Dios ese don que te dio y que te está demandando que lo coloques al servicio de Él. Igual a las personas que nos están escuchando a través de las redes. No estás por al azar aquí. Y toda persona que llegue a escuchar ese mensaje, Dios te dio un don y está esperando que tú lo avives de nuevo y lo pongas al servicio de Él. No nos dio todos los dones a una sola persona, lo repartió en medio de toda su iglesia para que trabajáramos unidos para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, como decía, Dios instituyó unas fiestas y curiosamente en esta semana se cumple el tiempo donde debemos conmemorar esas fiestas. En Éxodo 12 nos narra de cómo deberían ser las fiestas y nos hace alusión en especial a cuando el pueblo de Dios fue libertado de las manos de los egipcios a través de Moisés. ¿Sí recuerdan las películas que han visto? Pero yo les decía ayer que nos tenemos que remitir a mucho más antes. Y yo los invito a que vayamos a Génesis 15, 13, pero vamos a leer un poquitico más antes. En Génesis 15 está uno de los mejores amigos de Dios. Su nombre es Abraham. Es un muy buen amigo de Dios y Dios amó tanto a Abraham. Y ya les voy a mostrar algunas de las cosas por qué lo amó tanto. Resulta que Abraham ya era avanzado en edad y no tenía ningún hijo. Yo creo que todos saben esa historia, ¿cierto? Y Dios le dijo, Abraham, yo te voy a dar toda esta tierra, la tierra prometida. Pero Abraham le dice al padre, pero todo esto que tú me vas a dar, lo va a heredar es mis siervos, porque yo no tengo un hijo a quien dar la heredad.
Pero Abraham estaba hablando era con el Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra. No importaba su avanzada edad, él cumpliría su propósito. Y dice la palabra que Dios le dijo: Abraham, no será así, será como yo digo, tú vas a tener un hijo y ante ese hijo te voy a dar todas las herencias. Y le dijo aún más: Abraham, usted puede mira hacia el cielo, puede mirar las estrellas, contarlas, así va a ser su descendencia. Cuando él no tenía nada, le dijo: mira el cielo, usted puede contar la arena del mar. Como es tan imposible contar la arena del mar o las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó. Pero mire lo espectacular de Dios, lo impactante de Dios. En el versículo 13, aún no había nacido Isaac todavía, pero mire lo que le dijo Dios, porque Dios ya tiene planeado todo desde el principio. A Dios no lo cogió por sorpresa, como hablamos el jueves, el pecado de Adán. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo ya estaba predispuesto el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Saben quién es su nombre, cierto? Nuestro amado Jesús. Y entonces dice en el 12, le estaba diciendo Dios que iba a pasar con sus generaciones. Perdón, desde el 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. No había nacido su hijo, pero ya Dios estaba viendo todo el futuro que iba a acontecer, que su descendencia lastimosamente iba a caer oprimida. Y 400 años. Mas también la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Plan perfecto de Dios. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de amorreo hasta aquí. Más adelante en el 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río del Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. O sea que Dios hizo un pacto, es el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Ahí también dice que tenían que los hombres ser circuncidados, que aquellas personas que quisieran formar parte de ese pueblo escogido también tendrían que ser circuncidados para poder pertenecer a los extranjeros. Entonces, ya que vimos aquí de dónde viene todo, quiero pasar rápidamente a Génesis 22. Todo lo que está en la Biblia está escrito con un propósito, nada es por el azar. Y más en el Antiguo Testamento, casi todo nos está hablando del Mesías que iba a venir. Y se lo voy a comprobar. En Génesis 22, Dios ya cumplió su promesa y nació su hijo, Isaac, donde vendría todo lo que vemos hoy en día. Y dice que mire lo que le dice ahora Dios a Abraham. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Después de esperar tantos años, ahora Dios le pide esto a nuestro amigo Abraham, a nuestro amado Abraham: coge tu hijo y sacrifícalo. Pero más adelante le dice, después de que cumplió todo al pie de la letra, dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Más adelante vamos a ver que cuando ellos sacrificaban los corderos era para reemplazar al primogénito, a su hijo. ¿Sí ve desde dónde conectan todas las cosas? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Se les parece una canción que cantamos aquí? En el hebreo, en el idioma de nuestro Dios, es Jehová Jireh. Por eso que cuando declaramos acá Jehová Jireh, Jehová Rafa, todos esos nombres, estamos declarando a nuestro único Dios y Salvador. ¿Y por qué le dijo eso? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cada vez que decimos Jehová Jireh, será
provisto. Dios proveyó el cordero que iba a reemplazar a su hijo Isaac. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo, oiga lo que dicen, el Dios Altísimo, no teniendo por quién jurar más grande, dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y aquí quiero hacer un paréntesis cuando dice tu hijo, tu único hijo. Ya había otro hijo de Abraham, era Ismael según la carne. Pero mire lo que habla acá Dios: tu hijo, tu único hijo, el hijo que venía según el Espíritu, el hijo que venía según la promesa. Ya tenía uno que se llamaba Ismael. Y creo que Jorgito nos habló un día acerca de estos dos hijos, que desde ahí viene el pleito que vemos hoy en día entre los israelitas y el pueblo de los musulmanes, toda esta parte de los árabes, siendo exactos. Pero también quiero hacer algo muy especial aquí. Para los que no sabían, Dios Padre quería mostrar lo que Dios Padre iba a hacer con su único hijo, su unigénito, su hijo amado, Jesús, guardado desde la fundación del mundo. Como les dije, a él no lo coge nada por sorpresa. Y aquí estaba mostrándole a los hombres, intentándole mostrar, porque nunca permitió que Abraham le hiciera nada a su hijo Isaac, pero sí quería mostrarle a los hombres lo que el Padre amado iba a hacer años más luego. Él sí iba a ofrecer a su hijo y sí lo iba a sacrificar. Ahí sí no había nada que hacer. Desde ahí eso es lo que sabía Jesús. A cada rato le repetía: ¿y cómo no va a hacer la voluntad si para esto fue enviado? El único objetivo de Jesús venir acá a la tierra era ese: cumplir lo que había sido predestinado desde el principio. Desde aquí ya nos está hablando Dios Padre que era necesario que su único hijo, así como le está diciendo a él, yo creo que él de una vez estaría pensando el Padre: por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. El Padre estaría pensando ahí: mi único hijo me toca ponerlo por amor a ti, por amor a ti, a cada uno de los que estamos aquí, por amor a mí. No negó a su único hijo, dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es por eso que el pueblo de Israel estaba muy convencido en el tiempo que llegó Jesús, porque ellos creían en esa palabra, de que en ellos serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y el pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios, y nosotros tenemos que amar a Israel. Dice la palabra que debemos orar por Israel también, porque es el pueblo amado de Dios. ¿Será que él va a lo que dijo aquí, será que lo va a invalidar algún día? No, él seguirá cumpliendo su promesa que le hizo a Abraham, y su pueblo escogido allá tendrá que tratar con ellos. De hecho ya les metió una zarandeada, muchas zarandeadas ya les han metido, pero ahí va quedando el remanente. Y una prueba de esto es que Jesús mismo dijo que los 12 apóstoles, ¿de dónde salieron? Son judíos, son del pueblo de Israel. Ahí está un remanente que ya está fijo y se cumple el pacto eterno de Abraham con sus hijos. Ahí están esos apóstoles. ¿Y qué dicen esos apóstoles de los 12? Que serán aquellos que juzgarán a la casa de Israel. Se sentarán aquel día en ese juicio también y juzgarán a la casa de Israel. Lástima que uno despreció gran premio y gran maravilla por unas monedas, pero hubo un sustituto de él, ¿no? Como está escrito en la Biblia. Entonces hay 12 que serán sentados allí. Dios es maravilloso, ¿cierto? ¿Cuántos se maravillan en la palabra de Dios? Yo invito a que lean la palabra de Dios, que la escudriñen, porque hay tesoros que aún nos falta por descubrir, muchos tesoros. Y a veces volvemos a la palabra y volvemos, wow, y vuelve el Espíritu Santo a decir: venga, aprenda un poco más, descubra este tesoro. Los invito a que hagan eso. Necesitamos llenarnos de su palabra. Como les decía una vez hace tiempo, yo ya me había leído la Biblia como unas 2 veces y la leía, y yo cerraba mis ojos y volvía a ver un libro abierto en mi cabeza. Y yo le decía a Estelita y a otros: venga, pero Dios me sigue mostrando el libro abierto. Me decía: pues mijo, que ponga a leer la palabra, que siga leyendo la palabra. Y hoy mismo se lo digo a ustedes: lea la palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra. Y a veces lea lo audible
que lo escuche cualquier demonio que quiera atacarlos, lea lo audible, porque nuestro Dios poderoso, el que murió en la cruz, está presto para oír nuestras oraciones. Todas las oraciones que tú hagas a Dios, no hay ninguna que caiga al piso, sino ellas van subiendo al trono de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón. Lo que decía el pastor Gonzalo, aquel que no ha aceptado, el que no ha aceptado el sacrificio de la cruz, sus oraciones no llegan al cielo. Solo el clamor, como lo dijo él. Cuando llega uno ya, como dijo él, ya no tenía dónde más buscar, pero se postró en su habitación cuando ya todo lo había perdido, cuando el pastor Jaime le compartió y dijo: esa es mi última esperanza. Y se encerró en aquel lugar a clamar a Dios. Y aún fue sincero, le dijo: a mí me dicen que usted existe, yo la verdad creo que no. Pero dice que en aquella misma hora llegó el Espíritu Santo y duraba varios meses que no podía dormir, dijo él. Pero a partir de ahí llegó un hombre nuevo. Y eso es lo que queremos recordar el día de hoy. Estamos recordando las fiestas de Israel. Y una de las fiestas es la fiesta de la Pascua. Y en aquella fiesta de la Pascua, Dios, como tiene todo planeado desde el principio, como lo dije, Él dijo: en este mes traeré la libertad del pueblo de Israel. Así como lo dijo en Abraham, que serían cautivos, ¿cierto que sí? Entonces dijo: pero también los liberaré y le quitaré los tesoros a ese pueblo y se los daré a ustedes, al pueblo de Israel. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien lo que estamos hablando? Bueno, y los que les gusta leer la palabra, en Hechos 7, que creo que son todos los que les gusta profundizar en la palabra, en Hechos 7, pues yo les hice un resumen ayer, pero estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero hay un personaje que amo mucho de la Biblia. Parece ser que no duró mucho tiempo, pero en Hechos 7, ya resalté por acá unos versículos. Sí, te invito para que en la casa leas Hechos 7. Está hablando de defensa y muerte de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Pues Esteban fue tan lleno del Espíritu Santo, y esa es mi invitación también el día de hoy, que estamos conmemorando la muerte y resurrección del Señor. En 50 días más, hablando de la fiesta, se celebraba el Pentecostés. Un paréntesis. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento, cuando fue el Pentecostés, fue cuando fue entregada la ley del Señor en las tablas? En esa fecha exactamente se cumplió el Pentecostés en el Antiguo Testamento, cuando el Señor envió a Moisés, ¿recuerdan? Subió a aquel monte a buscar al Señor 40 días. Parece que él estuvo en ayuno allá, 40 días, 40 noches, ayunando, y el Señor le habló, se le parecía, le hablaba cara a cara y le dio las tablas. Que cuando él bajó otra vez, contento, el pueblo dijo: no pudo aguantar 40 días. Él les dijo: yo voy a ir a buscar de Dios, y ellos empezaron a imaginar yo no sé qué cosas, y pensaron que le había pasado a Moisés, y por eso fue el gran pecado que cometieron del becerro. Pero ¿sabían algo? Por culpa de ese pecado murieron 3,000 personas. Entrada ya la ley, murieron 3,000 personas por faltar a ese mandamiento de Dios, por honrar otros ídolos creados por ellos mismos. Pero ¿sabían que en el Pentecostés de Hechos, después cuando nos habla que llegó el Espíritu Santo, sí lo escucharon? Que empezaron a hablar en lenguas. De una vez fueron llenados como Esteban. Esteban recibió tanto poder, tanto conocimiento del Espíritu Santo, que ya les voy a mostrar qué dijo. Pero Pedro hizo un evangelio, se fue y se paró con poder. Aquel hombre que había negado a Jesús cogió un poder inimaginable, porque el Espíritu Santo ya estaba sobre él, que fue la orden de Jesús. Esperen hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y entonces me serán testigos en todos los lugares de la tierra. ¿Y saben qué pasó con ese primer mensaje? Dios es tan bueno y perfecto. ¿Recuerdan cuántos murieron en el Antiguo Testamento? 3,000. Si tú quieres, busca la Biblia. Pero aquel mensaje de Pedro, cuando ya estaba lleno del Espíritu Santo, cuando ya el perfecto Cordero había sido sacrificado y había resucitado, porque los acompañó 40 días y fue al cielo. En ese mensaje, ¿sabe cuántos se convirtieron al Evangelio? 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él sustituye y reemplaza lo antiguo por algo mejor. 3,000 personas llenos del Espíritu Santo conocieron el Evangelio de Dios. Y lo pueden buscar ahí en Hechos.
Pero aquí, si lo quieren leer en sus casas, nos narra todito lo que pasó. Lleno del Espíritu Santo empezó a hablarle al pueblo de Israel, a los que lo querían matar, y empezó a contarles todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Por contar algunas cosas, mire lo que dice. Dice, bueno, los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José, empieza a escribirse de todo, para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Soy en el versículo 10. ¿Listo? Amén. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí estoy narrando rápidamente por cuestión de tiempo, porque uno empieza a hablar de la palabra y digo, se deleita en la palabra y quisiera explicarles tantas cosas, pero solo hablaremos lo que Dios quiera que sea sembrado hoy en esta mañana. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y sigue contando todo lo que pasó con ellos. ¿Sí ve? Lo está diciendo Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y más adelante dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él. Y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Ahí los huesos de Jacob, de Isaac, fueron llevados allá donde ya Abraham lo había predestinado, ¿no? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Creo que fueron aproximadamente como 70,000 personas los que entraron a Egipto, pero después se multiplicaron como las arenas del mar y como las estrellas del cielo que dice la palabra. Se estaba cumpliendo su perfecta palabra. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Plan de Dios. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se pusieran a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. Maldad grande le hicieron al pueblo de Israel. En aquel mismo tiempo nació Moisés y bueno, de ahí viene toda la historia que estamos contando. ¿Qué tal la palabra de Dios? Más adelante dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que ahorita lo llamamos Israel. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto? Este Moisés es el que dijo, sigue hablando en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Saben de qué profeta hablaba Dios? De nuestro amado Jesús, el profeta que fue y les habló y les dijo a cara descubierta, muchas veces en parábolas, pero otras veces se los decía de frente. Y se cumplió también la palabra que estaba escrita, porque ellos se están remitiendo. Acá lo bueno de las Biblias hoy en día es que nos remiten en qué parte hablaban eso. Y dice, vaya de Deuteronomio 18, 15 y 18, para confirmar que lo que está escrito es cierto. Porque ¿quién lo está hablando? Esteban. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, lastimosamente o afortunadamente, Esteban murió. Afortunadamente porque todos algún día tendremos que morir, ¿no? Pero lo hizo de la manera más grandiosa, sirviendo al Rey de Reyes. Y le dijo a los judíos que no creían en Jesús y no le importó morir, que ya lo estaban apedreando, dijo, veo en visión, veo al Padre y al Hijo sentado a la diestra de la majestad del Padre. Y acá también se está cumpliendo algo, aquello que los judíos están esperando. Les decía a la pastora y a todas las personas que hablé ayer, que como el día miércoles el Espíritu Santo me habló y yo dije, pero ¿por qué me hablas esto, Señor? De levantar el tabernáculo caído de David. El pastor Gonzalo también mencionó que Dios habitaba en un tabernáculo de David y David iba y buscaba porque amaba la presencia de Dios. Igual te estoy diciendo, hoy Dios, Jesús, ya hizo todo, ya no hay nada más que hacer. Él dijo, consumado es. Hoy tú tienes la puerta de entrada a la gloriosa presencia de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que te reúnas. Pero ¿dónde tienes que hacerlo? En el lugar de intimidad. Él dijo, no es que tú vayas y delante de todo el mundo ores a Dios y digas palabras y palabras. Es mejor que tú lo hagas allá en el aposento, cerrada tu puerta, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, ¿sí? Pero lo importante es lo secreto.
ir a buscar de Dios. Y eso es lo que te digo, cuando tú entiendas que el secreto de todo es Dios, y que cuando tú lo vayas y lo busques, ahí es que lo harás todo. Y tú no lo vas a buscar en tus propias fuerzas, porque ya Él lo hizo todo. Volvemos a repetir, consumado es. Consumado es. Si tú estás teniendo problemas familiares, ¿a dónde tienes que acudir? A Dios Padre, allá en el aposento donde nadie te ve. Búscalo en secreto. Si quieres tomar decisiones, ve allí al aposento y búscalo en secreto. Aprovecha de eso que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos van bien hasta aquí? Dios es bueno, ¿cierto que sí? Bueno, y rápidamente entonces ya nos contó más o menos qué es lo que pasó. Pues resulta que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, le dijo: el calendario que ustedes venían utilizando durante 430 años, porque acá Dios le dijo a Abraham, su pueblo va a estar 400 años, pero exactamente fueron 430 años, y lo pueden confirmar en la Biblia, que el pueblo estuvo esclavo allí. Les decía que Dios a veces se extiende de acuerdo a sus planes. Dice 400, pero puede ser 430. ¿Ustedes sabían que ya estamos en la última generación? ¿Sí sabían que estamos en la última generación? Para decirles un poquitico, porque creo que estamos en la última generación. El pueblo de Israel, después de que Jesús murió en aquella cruz, recuerdan que antes de morir Jesús se asomó y le dijo a los discípulos: ven aquellos edificios, ven todo eso tan bonito, el templo, el segundo templo que había. Y los discípulos maravillados: uy, sí, qué bonita Israel, cómo está, tan bonita, ¿cierto? Eso pasó en el 33, cuando ya está a punto de morir Jesús. Y dijo Jesús: todo lo que está aquí no quedará piedra sobre piedra, será destruido. ¿Y saben cuándo pasó? En el año 70 después de Cristo. O sea, exactamente unos 37 años después de que Jesús murió. Lo que les decía en alguna predicación, el joven rico hubiera sabido eso, hubiera dejado todas sus riquezas, porque no servían para nada 37 años después. Y es lo que siempre les he dicho: nuestra fe debe estar apoyada en nuestro Dios y no en la riqueza ni en nada. Porque si supiéramos lo que va a pasar en 5 años, no sabemos. ¿Qué tal que ya estemos con el Señor en 5 años? Puede ser hoy mismo, puede ser esta noche. ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿Y qué deberíamos decir nosotros? Maranata, Dios, ven pronto. Porque aquel que está buscando de Dios, ¿qué quiere? Como les dije acá, iniciando. Cuando estaba en aquella alabanza, yo dije: Dios, no, ya no quiero nada más. Qué chévere que lleguemos a ese punto de decir: ya no quiero nada más. Con estar adorándote, con eso me basta y me sobra, Dios. Bueno, recapitulemos, porque, como les digo, Dios me empieza a bombardear de algunas cosas y toca hacerle caso. Bien, entonces les dijo Dios en aquella instante, le dijo: ese mes, que sería el 24 de marzo, para ustedes cambiará su calendario, porque ellos estaban 430 años regidos por un calendario de un pueblo desconocido. Pero dijo: a partir de aquí, pueblo de Israel, tendrán un nuevo calendario, y a partir del 24 de marzo ustedes dirán que es el primer día del año, porque el calendario cambió. Y entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando lo reconoces como Señor y Salvador, tu calendario también cambia. A partir de ahí, ¿qué es? El primer día, dice la palabra, que has nacido de nuevo. Y entonces dice 2 Corintios 5:17: he aquí que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Acá hago un alto, hago un pare, y a partir de aquí empieza tu vida, pueblo de Israel, nueva, tu nueva vida. Y tienes que salir de aquel Egipto, el de Egipto pasado. Y te lo digo hoy a ti: el día que tú recibiste al Señor, si lo recibiste, si no, hoy es el día para que recibas al Señor, donde va a empezar tu vida nueva. Y entonces todo aquello Egipto que había acá a este lado tiene que quedar ahí atrás. Que si abortaste, que si mataste a alguna persona, no sé, solo Dios lo sabe, pero tú llegaste acá y dices: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesús. Ven a mi vida, cámbiala, transfórmala, Señor. Acepto el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Y si ustedes siguen leyendo toda la palabra, van a ver que en toda parte dice que Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, que Él es aquel que puedes correr para que Él con su sangre te limpie de toda maldad, para que te pongas detrás de aquella sangre. Y es realidad. Entonces, aquel pecado que te martirizaba por años y por años y por años, no, ya debes decir: acá fue el alto.
Y si tú sabes el día que recibiste al Señor, pues di el tal fecha, no sé, 5 de julio del 1995, ese fue mi inicio de mi vida. Y todo lo de atrás quedó atrás, así como arrancó el pueblo a medianoche a correr y dejar atrás el pecado. Egipto simboliza el pecado. ¿Listo? ¿Qué dijo Dios? Rápidamente les digo. Les dijo, listo, como empezó en 24 de marzo su primer día, van a contar 10 días. Y al 10º día me tienen que seleccionar un cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna cosa mala, ni que salió con un dedo de más, ni tuerto, ni un hueso quebrantado, nada. Tenía que ser perfecto. Aún más, parece ser que lo llevaban al sacerdote para que lo revisara y aprobara. Sí, está perfecto. Y a partir de ahí contaban 4 días. Y a los 4 días, el día 14, tenía que ser sacrificado en público, en toda la congregación de Israel. Ya teniendo ese cordero, se reunían con su familia, con sus vecinos, dependiendo del tamaño del cordero, y lo comían. Y la sangre la rociaban, como está en aquella imagen que me gustó de internet, la rociaban sobre el dintel y sobre los 2 postes. ¿Y por qué? Porque ese día iba a ser lanzada la 10ª plaga, que iban a herir los primogénitos de todo el pueblo que no tuviera esa marca ahí en esa poste. ¿Y qué hacía el pueblo? Rociaba, se metía dentro de la puerta y tenía que estar dentro de la puerta. A partir de que entraron, comieron, se quedaron allá encerrados todos. Nadie podía salir, porque quien incumplía esa ley iba a pasar el ángel de la muerte, como dice la palabra, y iba a sacrificar a todo primogénito, siendo de humanos, de vacas, de lo que hubiera ahí. ¿Y qué pasó esa noche? Pues se cumplió como dijo Moisés. Ellos hicieron el sacrificio, rociaron el dintel y apenas pasaron por las puertas, el ángel de la muerte decía, ya aquí ya estoy satisfecho, acá está el sacrificio del cordero que se dispuso para esa fecha. Y pasaban a la otra puerta y cuando veían que no estaba la sangre, entraba como Pedro por su casa, como dicen por ahí, y sacrificaba a todo primogénito, sin ningún contemplamiento. Igual es Dios hoy en día. ¿Usted cree que a Dios le gusta el pecado? ¿O los pecados, como dijo el pastor? No, aborrece el pecado en gran manera. Y dice que el pecado trae ¿qué? Muerte. Igual sigue siendo hoy en día. Trae muerte. Entonces, cuando entra acá y no ve la sangre, entonces entra y hay muerte. Porque ya está escrito. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, bien. Pero resulta que si había un extranjero que vivía con el pueblo de Israel, Dios le dijo, tranquilo, para usted también hay. Si usted se me une a mí, cumple mis mandamientos, que era cortarse circuncidarse, entonces era bienvenido. Y comía de la cena y estaba ya guardadito de la imagen que se nos fue en este momento. Pero entonces llegaba el ángel de la muerte y no le importaba si era extranjero o no, pero como había cumplido la ley que le decía que podía estar allá, no pasó nada. Y déjeme decirle, como lo dije ayer y como lo dije el miércoles, nosotros somos extranjeros de tierras muy lejanas, como le dije anoche, atravesando el mar. Tuvo que venir el evangelio hasta acá, de las maneras como Dios lo dispuso, pero tuvo que llegar hasta acá para que nos alcanzara a nosotros. Nosotros no hacemos parte del pueblo de Israel como tal. Después fuimos añadidos, pero ¿por medio de quién? De la sangre del cordero que nos llevó. Entonces nosotros somos esos extranjeros que también se metieron detrás de esa puertica y ahorita estamos cubiertos por la sangre de nuestro amado Jesús. Y cuando el enemigo entonces quiere venir a atacarte a ti o a tu familia o a tus vecinos que han creído en Dios, entonces aún más el Dios Todopoderoso con sus ángeles se para y pelea por ti. Entonces no te toca el mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo les decía, mientras hablamos de Dios, no te asombres si Dios empieza a tocar. Porque es el Santo Espíritu que está en este lugar. Su Santo Espíritu te puede ir a estar tocando. Si tienes alguna enfermedad, Él es el que lo va a hacer. Él es el que glorifica. Él es el que hace todo. ¿Cuánto lo creen? 2 cosas para hablar rápidamente. Lo dije ayer y creo que es importante volverlo a decir. Necesitamos buscar de la presencia en la intimidad. ¿Y por qué? Resulta que Dios envió a unos discípulos para que fueran a sacar unos demonios. Cuando al rato llegan los discípulos, regresan otra vez y el Señor dice, no, sus discípulos no pudieron con ese demonio. Qué cosa, ¿cierto? Sin embargo, sí había milagros. Ellos fueron de 2 en 2, ¿recuerdan? Y empezaron a pasar señales y milagros, pero el que no quería recibir la palabra,
Ellos no se preocupaban, sacudían sus pies y seguían su camino, ¿cierto que sí? Por eso es necesario creer. Bueno, bien. Pero entonces Dios les contestó algo. Dijo, oh, qué generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré yo con ustedes? Y dice que él liberó a ese endemoniado fácilmente, rapidito. Y le dijo a los discípulos, este género es difícil de salir con oración y con ayuno. Pero déjame decirte algo acá que lo dije ayer y lo quiero profundizar otra vez. Lo que te está diciendo a Dios hoy a ti es que acrecentes tu fe, que creas. ¿Por qué no vemos los milagros que se vieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Porque nos falta fortalecer esa fe. Y si tú lo logras, qué rico, porque ahora serás tú el que irá por las calles hablando y predicando de Dios con señales, maravillas y prodigios, como está escrito, que seguirían a todos los que creen en su nombre. Pero es necesario que tú, ¿qué? Aumentes la fe, porque a veces vas y oras con tu poquito de fe y pues no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Ve y fortalece tu fe para que cuando vuelvas a orar, ahora sí pase. ¿Queda claro? Con oración y ayuno, ir a la intimidad. Aquel que ve en lo secreto, en lo público, te recompensará. ¿Hasta ahí vamos bien? Bendito sea Dios. Y testimonio de que sí es verdad que la sangre de Cristo se pone enfrente de nuestros enemigos. Rápidamente, hace años me tocó hospedar en mi casa. Bueno, a decir verdad, mi mamá fue la que hospedó porque era la casa de ella. Yo vivía con ella también. Y llegó una persona de Girardot, si no estoy mal. Tendríamos que confirmar con las personas que estuvieron allí. Había una persona que tocaba la batería y que cantaba acá en la iglesia y lo hacía muy bien. No quiero decir su nombre hoy, pero aquella persona participó de esta casa y junto con otro hermano estaban predicando allá en Girardot. Había iglesias en casa. Entonces, en mi caso yo iba a Cajamarca. Yo alcancé varias veces a Cajamarca, lo mismo, íbamos a predicar la palabra, yo iba con mi guitarrita y acompañaba desde la adoración. Pasaron señales y milagros, personas con problemas de andar, caminaron allá. Y allá en aquella casa pasó en Girardot. Resulta que allá había muchas sectas satánicas. Y en una secta satánica mandaron a una persona que entrara a matar. Así era la orden, que matara al que estaba predicando y al que estaba tocando la guitarra, mi amigo. Y dicen que cuando él entró, apenas entró a la puerta, se quedó paralizado. Y todos los que estaban cantando, pues siguieron cantando y adorando a Dios, pero sí les parecía curioso que la persona se quedara paralizada y quieta. Esa persona que se quedó paralizada, quieta, fue la que yo hospedé en mi casa. O sea que me contó de primera mano que lo que estoy hablando es cierto, porque él mismo lo contó. Y nos narró que él pertenecía a una secta satánica y que empezó a ver que había poder en el diablo. Sí, de cierto sí. Si recordamos los egipcios, Aarón junto con Moisés convirtieron el palo en una serpiente. ¿Y qué hicieron los brujos de Egipto? Hicieron lo mismo. O sea que hay poderes, sí, hay poderes. Pero eso es lo que quiero decir hoy. Pero el mayor poder es el de nuestro amado Dios. Y el poder de su sangre es poderoso para cualquier cosa. No hay nada que se asemeje a su poder. Y entonces a él le vendieron en la cabeza que el poder del diablo era grande y estaba contento ya que porque el poder del diablo era grande. Y fue a cumplir la orden. Y le dijeron, ese medallón que usted carga, ahí está representado el poder. Él cargaba con un medallón. Es una cadena y un medallón. Y ahí está el poder grande que respaldo del diablo. Y cuenta el mismo muchacho, porque yo lo escuché tanto de los que estaban adorando y alabando a Dios, cuenta que apenas entró en aquella puerta, el medallón se partió en dos y quedó paralizado. Claro, en lo que tenía puesta su fe, se partió en Dios, cayó al piso y quedó parado, no pudo hacer nada. En ese instante, él también fue convertido al evangelio de Dios, porque vio que había un poder mucho más grande que el que le habían dicho a él. Y las personas fueron sanas. ¿Por qué? Porque ellas estaban cubiertas bajo la sangre de Cristo. Y ante eso no hay poder. Lo mismo pasó con estos egipcios, con los hebreos, perdón. Pero también pudo haber egipcios, si se arrepintieron y buscaron a Dios de todo corazón, allá pudieron haber quedado adentro también. Pero lastimosamente los egipcios que no creyeron en Dios, que no tenían esa marca de la sangre, tuvieron consecuencias graves. Para terminar rápidamente esa parte,
Dios les dijo también al pueblo de Israel: después de que sacrifiquen ese cordero y hagan estas cosas, coman, al día siguiente empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios es tan perfecto. ¿Saben por qué era pan sin levadura? Porque imagínense en arrancar por el desierto con panes con levadura. ¿Qué hubiera pasado con ese pan? Se hubiera vuelto una nada, se hubiera dañado. Entonces Dios es tan perfecto que le dijo panes sin levaduras, porque no los alcanzaban a leudar. Y entonces el primer día, después del sacrificio del cordero, sería un día santo para Dios, en el cual es como si fuera un sábado, un Shabbat, ¿sí? Y 7 días debían comer pan sin levadura, y al 7º día otra vez era otro día santo. ¿Listo? Por cuestiones de tiempo, y pues como les dije, ya se habló esto el jueves, rápidamente digo que ganamos ese día todos los cristianos. Primero, que el cordero tenía que ser perfecto, ¿cierto? Entonces, Jesús es el cordero que fue desde antes de la fundación del mundo, ya estaba predestinado. 1, llegó Adán y cometió el pecado, y por él entró el pecado, lo que decía el pastor Gonzalo Valderrama, y por culpa de eso, ahora todo niño que nace está bajo ese pecado. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo dijo? Y lo tituló Pecado, la raíz de pecado. Todo niño que nace viene con esa raíz. Pero Dios proveyó su salvación a través de sus hijos, como lo hemos venido narrando el día de hoy. ¿A través de quién? De Jesús, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero déjame decirte algo. Jesús declaró en aquella cruz: consumado es. Pero, aunque es el cordero que quita el pecado de todo el mundo, lastimosamente no va a ser de todo el mundo. ¿Sino va a ser de quién? De todos aquellos que se acerquen por fe a Jesús y le reciban. Entonces ahí sí viene la sangre que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él se lo dijo a los judíos, a los que no creían a él, los que lo iban a crucificar. Les dijo: por cuanto no creíste en mí, ya han sido condenados. Entonces con eso reafirma mi teoría que les estoy diciendo hoy. Es necesario que, aunque ya Dios lo hizo todo, tú te acerques y reclames eso que ya Jesús ganó en el Calvario. Reclames ahora el nuevo pacto. ¿Recuerdan que en Abraham se hizo un pacto? Había un pacto. Pero en Jesús, aquella noche, cuando se sentó con sus discípulos, curiosamente, estoy en un dilema que ahí sí nos tocaría profundizar mucho más. Es si la Santa Cena fue el mismo día de la Pascua o un día anterior. Hay un dilema ahí que ya es por generaciones, pero quiero mencionar esa fecha. El día que Jesús tomó el pan y lo partió, estaban en preparaciones, dice Juan, estaban en preparaciones de la Pascua. ¿Sí? ¿Y qué dijo él? Lo partió y se lo dio a sus discípulos, y ese día institucionó otra fecha que también celebramos en esta temporada, que es la Santa Cena del Señor, que llamamos. Que cada vez que ya Él murió y resucitó, cada vez que se acuerden de mí, partan el pan, ¿sí? Y tomen la copa, que este es mi cuerpo, y la sangre que sería derramada, ¿por quién? Por vosotros. Pero vuelvo y digo, es necesario que nosotros vayamos y reclamemos ese derecho que ya lo ganó Jesús en la cruz. No es para cualquiera. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Qué bien, ¿cierto? Precioso Dios. Entonces decíamos ese día que como el cordero tenía que ser perfecto y sin mancha, lo examinaban por todos lados lo examinaban. Entonces a Jesús también lo examinaron en esos días. Exactamente en aquella noche, cuando partió el pan, dice la palabra que vino Judas, ¿sí? No, Jesús primero fue al monte y oró, ¿cierto? Y clamó al Dios Todopoderoso allí y le decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, yo creo que Jesús le dijo: venga, ¿será que no hay otra opción, plan B? El último intento, ¿no? Pero ya habíamos visto a Abraham que había un sacrificio, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto que tenía que haber un sacrificio, y que el hijo que no le hizo que perdiera a Abraham, él sí lo iba a sacrificar. Y acá es donde vemos el amor tan grande, no solo de nuestro amado Jesús, sino del Padre amado, que fue capaz de dar a su hijo por amor a ti y por amor a mí. Cuando el diablo te diga que no, yo no soy importante, sí eres importante. Y tienes que declarar tu nombre, decirlo. No sé, Lucía, María,
Diego, no sé, Fernando, tú eres valioso porque Dios, el Padre, dio a su Hijo por amor a ti, por el amor a Clarita, por amor a cada uno de ustedes. Sí, eres importante. El Cordero tenía que ser perfecto. Después yo no sé, por algún medio les podré compartir a los que no vinieron estos días. Pilatos en Juan 19:4, Mateo 27, 23, 24, Herodes, Lucas 23, 14, 15, Anás, Caifás, Mateo 26, 57. Lo digo rápidamente, por lo que le digo que estoy haciendo es un recuento. Judas, el traidor, después de que entregó al Señor, se arrepintió, o entre comillas se arrepintió, ¿no? Dijo, sangre inocente coloqué, he vendido sangre inocente. Estaba testificando que aquel cordero era ¿qué? Puro y sin mancha. Sangre inocente, era perfecto. O sea que era un cordero perfecto, porque donde Jesús no hubiera sido perfecto, no podía haber sido sacrificado. Tenía que ser perfecto, era puro sin mancha. La mujer de Pilatos, en Mateo 27, 19, le dice, venga por favor Pilatos. Y yo creo que como insisten a veces las mujeres, Pilatos, tuve unas pesadillas, en la cual no se meta con ese señor que está allá, porque él es justo, declaró hasta la mujer de Pilatos. Él es justo, era sin mancha, perfecto el cordero que iba a ser sacrificado. El centurión, cuando pasó aquel terremoto, ¿qué pasó? Dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios, puro ese cordero. El ladrón en la cruz, a la verdad nosotros merecíamos estar aquí crucificados, pero este a la verdad no hizo nada, pero recibió gran premio. Ese ladrón recibió un premio que, mejor dicho, ese se ganó la lotería en el último instante. Pero hay un testimonio que me gusta más, el testimonio del mismo Dios Padre. Con él solo nos bastaba para decir que era perfecto, pero sin embargo dejó sus testimonios. Cuando fue a ser bautizado, ¿qué dijo Juan? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, también dijo el Padre. Y en la transfiguración, ¿recuerdan la transfiguración? Que bueno, hubo un dilema entre los discípulos. Sí, hubo un dilema entre los discípulos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí están aprendiendo harto? ¿Quieren aprender más de la palabra de Dios? Bien, hubo un dilema entre sus discípulos y quiero mencionarlo aquí también. ¿Cuál fue el dilema? Que llegó los hijos de Zebedeo, si no estoy mal, que son Juan y Jacob, con su mamá. Llegaron con abogada incluida. Y su mamá se acercó a Jesús y le dijo, quiero pedirte algo, Señor Jesús. Y Jesús se acercó y le dijo, sí, claro, ¿qué quieres que te dé? Y dijo, quiero que mi hijo se siente a la derecha y mi otro hijo se siente a la izquierda tuya en aquel reino, cuando tú ya estés reinando. Entonces, y por allá lo escucharon los otros discípulos y ¿qué hicieron? ¿Qué dice la palabra? Que se enojaron también. Yo creo que dijeron, uy, ¿por qué no se nos ocurrió primero? Pero ¿sabe qué les contestó el Señor Jesucristo? Bueno, primero les dijo, ¿ustedes son capaces de beber la copa que yo voy a beber y todas las cosas que yo voy a pasar? Y ellos dijeron, sí. No sabían qué les esperaba. Pero Jesús dijo, sí, a la verdad ustedes también van a pasar por lo mismo, sí. Ustedes también van a pasar por el sacrificio porque fueron sacrificados todos, menos no nos hablan del apóstol Juan. Y aquí quiero resaltar algunas cositas. De resto todos fueron sacrificados, crucificados, decapitados. Hasta Pablo, que después fue un apóstol añadido, también allá cayó. Bueno, pero dijo, eso solo le pertenece a Dios el Padre de definir quién se sentará en aquel tiempo a la derecha y a la izquierda. Pero lo que más me impacta es lo que quiero resaltar el día de hoy. Les dijo, entre ustedes, quien quiera ser el mayor, debe ser aquel que más sirva. Así como lo hice yo, porque yo vine siendo el rey, vine a ¿qué? No a ser servido, sino a servir. Y ese es el mensaje que también quiero dejar en ustedes hoy. Si alguna vez se quiere meter el orgullo, cualquier cosa, a todos los que me están escuchando, pastores que están escuchando a través de las redes, acuérdate de lo que dijo Jesús. Cuando el orgullo quisiera meterse, acuérdese que quien quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el ¿qué? El que menos sirve, el que más sirve, el que está sirviendo más. ¿Listo? Quería recordar eso. Pero ahí inmediatamente, ¿qué pasó también? Le dijo a Pedro y a sus discípulos,
¿qué si yo quiero que algunos de ustedes no mueran, en pocas palabras, sino que cuando yo regrese esté ahí? Hay una teoría que dice que Juan está vivo. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Sabemos que Elías está vivo, ¿no? Enoc está vivo porque fue arrebatado con Dios. Pero esta palabra ha dejado la huellita en más de uno de los que creemos en Dios. ¿Y qué pasó con Juan? Aquel Juan que vio el Apocalipsis. Me impactaba en esta Semana Santa, en estas películas. Vi una película, la versión latina, donde hay algunos actores latinos y muestran al final al amado Juan, el discípulo amado de Dios, allá en unas cuevas de Pasmos. ¿Sí sabían? Solito. Y decía ahí en esa película: ya todos se han ido, Señor. Ya todos pagaron el precio, ya todos fueron decapitados, crucificados. Y él allá solito en aquel lugar. Y en aquella película muestran que el Señor se le aparece. Qué glorioso es nuestro Dios, ¿cierto? Y el Señor se les aparece en aquel lugar. Dice la película, pues no lo dice la Biblia, pero sí lo que estamos convencidos es lo que dice el Apocalipsis, que Dios le mostró todo lo bonito que va a pasar. Porque lo que nos viene son tiempos difíciles algunos, pero vale más lo que murieron ellos esperando y lo que nosotros también moriremos esperando, si Dios lo permite, ¿no? La gloriosa venida de nuestro Señor y verse cuando llegue el sumo gran gozo, cuando ya la enfermedad no exista, porque en el cielo no hay enfermedad. Y todos los que viven en la presencia de Dios, no hay enfermedad. Maravilloso, ¿cierto que sí? Maravilloso nuestro Dios. Bueno, Dios es tan increíble y bueno. Les decía ayer, bueno, retomando lo de la transfiguración, ¿recuerdan? Entonces les dijo, ¿qué tal si Juan espera hasta que yo venga o no? O sea, ¿sí me hago entender? Pero inmediatamente en el capítulo siguiente, en el 17 de Mateo, nos habla de que los invitó, vengan, los invito acá al monte, vamos a orar, a buscar de Dios Padre. Y subieron Jacob, Juan y Pedro. Y dice que cuando estaban allá en aquel monte, Dios se transfiguró y mostró su majestad, su gloria, su resplandor. ¿Y se aparecieron quiénes? Moisés y Elías. Y Pedro es el que me gusta a mí muchas veces como actúa. Él dijo, Señor, Señor, ¿y por qué no hacemos una tienda para Moisés, una para Elías y una para ti? Y nos quedamos acá, mejor dicho, ya, como lo que yo decía acá mientras estamos en la alabanza, ya, Señor, ya no, ya sigamos más bien acá que está delicioso. Esa es mi motivación, que busques a Dios, que tengas hambre de ir a buscarlo, de ir a encerrarte con Él, que quieras hacer una tienda, acampar allá en ese lugar secreto y habitar con Él, con su presencia. Y dice que en un segundo, pronto, desapareció todo. Y les dijo, no cuenten de esto hasta que yo haya resucitado. Maravilloso, ¿cierto que sí? Cuando yo era niño, yo lo decía ayer, yo soñaba con rescatar a Jesús, con ser un héroe. Y casi toda la Semana Santa yo decía, venga, ¿qué voy a hacer para salvar a Jesús? ¿Cómo hago para...? Y me imaginaba y me soñaba salvando a Jesús que no iba a la cruz. Y lo salvaba para que no pasara por ese sufrimiento. Después con la vida aprendí que estaba equivocado. Igual que le pasó a Mateo en Mateo 16, 22, 23 a Pedro. Rápidamente les cuento qué pasó. Pedro le dijo, Señor, no tienes compasión, porque el Señor les dijo, tengo que morir. ¿A qué he venido? A eso, tengo que morir y ser sacrificado por ustedes. Y le dijo Pedro, Señor, ¿no tienes misericordia de ti mismo? Ten compasión de ti mismo. ¿Y cómo le contestó el Señor? No. En pocas palabras le dijo, Satanás, o sea, apártate de mí, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ve el mundo. Claro, igual cuando yo era niño yo la estaba viendo desde el punto de vista del mundo. ¿Y cómo la está viendo Pedro? Como el mundo. ¿Cómo lo vieron los judíos? Como el mundo. Por eso aquello que les dije que Dios me mostró esta semana, restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? En Amós 9:11 me declara eso, de que llegará un tiempo que será restaurado el tabernáculo caído de David. Amós 9:11, si tú quieres buscarlo en tu casa.
Pero lo maravilloso de la palabra, como les dije, lo que se dijo en el Antiguo viene y se reafirma en el Nuevo Testamento. Dios es tan bueno y tan grande. Y en Hechos 15, ya les voy a decir qué pasó tan interesante. Oh, maravilloso Dios, tú eres muy bueno, Señor, y sabes el por qué hace todas las cosas. En Amós 9:11 dijo eso: es necesario que se restablezca el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? El imperio era de Israel con el rey David. Después del rey David vino unos reyes, pero lastimosamente hicieron cosas malas delante de Dios, y llegó Dios y los volvió y los metió otra vez en esclavitud, en el pueblo babilonio. ¿Sí sabían eso? Y el segundo templo que tenían, o el primero, si no estoy mal, el primero fue destruido. Y ahí después nos habla de Nehemías, que construyeron otro templo, que fue el templo cuando Jesús llegó, ¿no? Ya estaba construido el segundo templo. Pero el tabernáculo caído de David no se ha restablecido. ¿Por qué? ¿Cuándo se restablecería ese tabernáculo? Cuando venga el rey que viene del linaje de David y se instituya como rey sobre toda la tierra y sobre el pueblo de Israel. Ahí se cumpliría. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Esperaban a ese Mesías, a ese rey que viniera, y ellos se lo imaginaban como un rey poderoso que iba a acabar con la esclavitud que también tenían ahí con el tiempo de los romanos, porque el imperio que estaba dominando era Roma, ¿sí? Y ellos lo esperaban así. Por eso no creyeron en Jesús, salvo un remanente que sí creyó en Jesús, ¿no? Por ejemplo, nomás ahí cuando Pedro se convirtieron nomás 3,000, después dice que convirtieron 5,000. No, ese remanente ha venido creciendo hasta abarcarnos a nosotros. ¿Sabían que porque el pueblo de Israel no creyó en nuestro amado Jesús, se abrió la puertica para que nosotros los gentiles creyéramos en Él? Dios es tan maravilloso. Gracias, Señor, por eso, porque si no, no éramos clasificados. Pero hubo una gran discusión de los apóstoles, y con algunos que querían que la gente, después de recibir a Jesús, se circuncidara. Y entonces hubo un dilema, y algunos que sí, que tenían que circuncidarse, pero los apóstoles dijeron en concilio: no, Dios no nos pidió eso. Y entonces empezó a hablar Pedro. Recuerden que yo fui a predicarle a los gentiles. ¿Y qué pasó con los gentiles? Llegó el Espíritu Santo sobre ellos y empezó a actuar y a hablar en lenguas ellos también, los gentiles. Ellos pensaban que eran solo los judíos, pero como Dios sí lo había hecho con todos, y con nosotros también lo ha hecho, y lo seguirá haciendo en esta mañana, porque ya casi vamos a orar con un mover especial en esta mañana. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre esos gentiles, y dice Pablo: yo también con Pablo y Silas nos fuimos a predicar a los gentiles, y Dios está repartiendo su Santo Espíritu a todos aquellos que han creído. Entonces mire lo que dice en Hechos 15, el verso 7. Y después de esto mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea que sí hay oportunidad para nosotros, sí hay oportunidad de creer en Dios y de ver todas sus maravillas. Y Dios, que conoce los corazones, igual hoy mismo lo dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Solo era para los apóstoles? No, es para nosotros también. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Volvemos al punto. Acá había un sacrificio, ¿listo? Pero hubo un sacrificio más grande, que fue el del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo lo lograron aquellas personas? Acá nos lo reafirma. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, porque creyeron en Jesús, que murió y resucitó por ellos. Esa era la condición, y fueron bautizados, dice la palabra. Más adelante en el 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nos reafirma el nuevo pacto en Jesús, aquella institución de la gran cena. Y más adelante mire lo que dice Jacobo. ¿Se acuerdan de Jacobo, que también estuvo con la presencia de Dios? Dice: Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, y se los digo hoy a ustedes. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Recuerdan Amós 9:11? Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Quién levantó ese tabernáculo? Nuestro amado Jesús fue el que ya levantó ese tabernáculo. ¿Y cómo lo evidenciamos? Lo acabé de mencionar con Esteban. Veo al Señor, nuestro Dios, y a su Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está reinando ahorita en majestad? Nuestro Dios del linaje de David, para que se cumpliera aquella profecía, está reinando con autoridad. Y el que está reinando ahora es aquel que puede libertarte, sanarte. Porque como está escrito en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para traer buenas nuevas, para traer salvación, para libertar al cautivo. Lo dijo en Isaías y lo volvió a decir en el Evangelio cuando dijo: es hoy, se ha cumplido. Esa escritura se ha cumplido delante de ustedes y se cumplió aquí también. ¿Y qué más dice después de levantar el tabernáculo caído de David? Dice en el 17: para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Sí ven? Bueno, ojo con esto. Dios quitó el pecado del mundo, ¿sí? Y los pecados. Pero sí nos dicen, llegaron a un acuerdo los apóstoles y dijo: pero ojo, inquiete a los que ya creen en mi nombre, que se les escriba, ¿sí ven? Que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por hablar de algo, fornicación. No nos es permitido andar en fornicación, en adulterio, ¿no? Por más de que la sangre del cordero ya nos haya limpiado, debemos tener cuidado de eso. No quiero decirlo, si alguien cometió eso, pues corra apresuradamente. Es tiempo de correr. Cada vez que tú te equivoques, que cometas pecados, es tiempo de correr. Porque dice la palabra que no debemos practicar el pecado, no lo sigue insistiendo, pecados, perdón. Sino que si te equivocaste, corre apresuradamente a aquel lugar y, como lo decía ayer, te encierras con el Espíritu Santo allí. Cuando ustedes van a corregir un hijo, deben corregirlo en privado. Los aplausos en público, alguien decía así, y las correcciones en privado. Lo mismo tú tienes que hacer así, vas y corres, aunque bueno, conozco a gente que Dios la ha reprendido en público. ¿Sabían? Hay veces que han venido profetas a las iglesias y pram, pram, pam, pram. Usted está en pecado, fornicación. Porque ya Dios le dijo muchas veces: venga, vamos a tratar vamos a tratar esto. Igual que lo hizo con el rey David. Amaba la presencia de Dios, pero llegó un día que Natán, si no estoy mal, profeta, pum, 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 mi hijo. Lo reprendió también. Entonces, si cometes pecado, corre rápido. Pecados, corre rápido y arrepiéntete. No juegues con eso, no practiques el pecado. Bien, para finalizar. Hoy nos fuimos un poco largo, pero hemos aprendido hoy. Dios nos ha hablado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios les ha hablado en el corazón, ¿o no? Dios es tan bueno y se va a glorificar más hoy. Resumo rápidamente, que quiero que no se nos quede por el tintero afuera. El cordero que era sacrificado valía por las familias. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por sus hermanos, por sus primos, abuelos, padres. Los que habitaban en aquella casa eran alcanzados por esa gracia de ser protegidos detrás del dintel. Juanma, por favor, coloca la imagen de la cruz, por favor. Hoy en día seguimos bajo esa cobertura. El Cordero de Dios es capaz de extenderse también a sus papás que no conocen de Dios, a sus tíos, sus abuelos, sus primos. Pero es necesario, como dijimos, mediante fe, mediante oración, mediante reclamar, no darnos por vencido. Y cuando digo la palabra salvación, no solo me refiero salvos y irnos con el Señor. La palabra salvación en Romanos 10, del 9 al 10, esa palabra salvación se escribe soso, en el idioma de la Biblia, soso, y significa, aparte de salvos, también sanos, porque Dios no solo vino a salvarnos, sino a sanarnos. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y como dije, mientras estamos acá predicando de Él, su Santo Espíritu lo está dando gloria. Se puede glorificar divinamente en cualquiera de las personas que está aquí, haciendo cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén, porque es Él el que hace todo. Entonces, ejemplos de lo que estoy hablando es verdad y no mentira. Génesis 7:1 le dijo a Noé: Noé, coja a su esposa, coja a sus 3 hijos descendientes y coja a sus 3 nueras, salvos. Vino la ira de Dios sobre el mundo, pero todos ellos fueron salvos. Noé y su familia. ¿Listo? Así también lo puede hacer con nosotros hoy en día. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que sea tu oración. Yo y mi casa serviremos al Señor, todos. Hechos 16:15, por colocar ejemplos. Lidia y su familia, una señora que ni conocía, pero apareció en la Biblia y conoció de Dios y fue salva ella y su familia. Personas que nos encontraremos allá en el cielo. Ah, usted era Lidia, mucho gusto. Lidia y su familia. En 16:31, el carcelero. ¿Recuerdan que Pablo fue encarcelado en las tumbas de más abajo? Y sufrió mucho, pero mientras sufría, glorificó a Dios y hubo un terremoto y todos los presos fueron liberados. Para hacer rápida la historia, el carcelero se iba a matar, pero Pablo le dijo: detente, detente, porque la salvación ha llegado a su casa. Y fue salvo él y toda su familia. Josué 2, del 18 al 19, me habla de una señora que se llama Rahab y los espías. Por cuanto ella fue buena con los 2 espías, después cuando vino el ejército de Israel a acabar con esa ciudad, ella no tenía la sangre, pero sí tenía como un cordón, si no estoy mal, sobre su puerta, para que cuando llegaran también el ángel de la muerte a cobrar la justicia allá, también lo mismo, pasaron por alto. O mejor dicho, el Señor Jesús se paró allá y dijo: no me la toquen, y más que va a ser de mi genealogía. Sabían que ella era una prostituta, pero Dios es tan grande que puede hacer hasta de las piedras cosas buenas. Y también para que lo lean en la Biblia. ¿Listo? Entonces, esto nos reafirma una vez más, pero se debe reclamar en oración por cada miembro de la familia. Debemos orar y clamar para que esa palabra se cumpla hoy también. Que todos nuestros familiares, así usted lo vea lo más perdido que esté, ¿sí? Así usted lo vea imposible, pero para Dios no hay ¿qué? Nada imposible. Pero tienes que ¿qué? Lo que hemos dicho todo el día de hoy. Fe, acrecentar tu fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Aquel hombre dijo: yo soy hombre de muchos millares de militares y sé que si usted lo ordena, será hecho. Y dijo: no he encontrado fe más grande que este hombre. Porque él sí tenía fe, tuvo fe de que él decía y era así. Y si Dios lo dijo, es así. ¿Listo? Bueno, y termino con esta parte aquí. Dios es muy bueno en gran manera. Espero que todo lo que se haya dicho haya sido claro. Terminando aquí, de unos versículos muy interesantes que Dios me mostró. En Romanos 5, 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, el poder de la sangre, volvemos otra vez, por él seremos salvos de la ira. Amén. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántos lo creen? Ya estamos reconciliados. Es tiempo de entrar a su presencia. Es tiempo de que cuando Jesús murió, el templo fue rasgado en 2. Una cosa más maravillosa, Jesús dice que a la hora sexta, 12 del mediodía, hasta la hora 9, pasó un hecho significativo en la historia de la humanidad. Hubo un terremoto, las tinieblas cubrieron. ¿Sabían que ese día es la única persona que ha muerto en 2 días? ¿Por qué? Anocheció y ya era a las 6 de la mañana y empezó el proceso para que Jesús fuera crucificado. Y dice que cerca de las 12 del mediodía, ¿sí? A la hora sexta, tinieblas cubrieron la tierra, o sea que hubo una noche. Y dice que el Señor expiró a la hora 9 más o menos,
Y volvió otra vez la luz después de que pasó eso. Y después volvió a las 6 de la tarde y llegó la luz. El único que ha muerto en 2 tardes es nuestro amado Jesús. Glorioso su nombre, ¿no? Y otra cosa más, cuando tembló la tierra y se dividió el velo del templo en 2, Lucas nos dice que resucitaron muertos de los santos que estaban en esos sepulcros. Y cuando Jesús resucitó, empezaron a aparecer por las calles de Jerusalén aquellos santos que habían muerto. Maravilloso. Y confirmando 2 fiestas más. Una, la fiesta del pan sin levadura. Algún tiempo tendremos más tiempo para profundizar en esas cosas. Pero la fiesta del pan sin levadura en Romanos, lo que acabo de leer, y si sigues leyendo Romanos, me habla de que debemos limpiarnos de esa levadura del pecado. Esa levadura significa ¿qué? El pecado. Y es la fiesta que Dios mandó desde el Antiguo Testamento, la fiesta del pan sin levadura. O sea, que nos libertemos de los pecados. Y en 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, desde Adán, no solo con cosas corruptibles como oro y plata. El precio que pagó Jesús no fue con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha, no lo reafirma otra vez más, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaron los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Invito a la alabanza que por favor adoremos un tiempo. Yo los invito, si alguien tiene que... Ok, yo los invito, si alguien tiene que salir, lo puede hacer. Pero yo le invito a que cerremos ese tiempo glorioso con la presencia del Señor. Así como estamos adorando ahorita a Dios, que yo no quería parar de adorar a Dios, invito a eso, que entremos en el río de Dios y coloques tu necesidad, se la digas a Dios. No sé cuál es tu necesidad. De hecho, esta mañana, apenas me levanté, tuve una visión de una persona y creo que está en esta iglesia en esta mañana. No sé por qué Dios, pero Dios me mostró una persona, me mostraba como si tuviera un esposo y como si tuviera un hijo en un segundo piso, y me seguía mostrando como más personas en esa casa. Tendré que pedirle a Dios por qué lo mostró. Quizás puede ser él, quizás puede ser alguien que esté acá en esta casa en este momento. Tengo mis dudas porque no recuerdo bien la imagen, pero sí sé que hay una persona que la he visto acá en la ICI y acá en la iglesia. Y yo te invito a que mientras empezamos la adoración, dejes que el Espíritu Santo llene esta casa. La palabra de Dios dice que un abismo clama a la voz de tus cascadas. Y leía a un autor que decía que tenemos un vacío en nuestro corazón que debe ser llenado por su Santo Espíritu. Y cuando otras quedan vacío, otra vez el Espíritu Santo viene con sus cascadas y nos llena. Y cada vez que buscamos a Dios, ese abismo vuelve a clamar a su voz, a sus cascadas, que nos llene y nos llene. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta noche? En esta mañana, perdón. Yo te invito también a los que están en la casa que se dispongan, que busquen de Dios, que te apartes de todo, que solo en este momento levantes tus manos, pero más que todo levantes tu corazón al Rey, a Dios, a aquel de que hablamos hoy, el que está en las Escrituras, que ministre su corazón, que hoy seas agradecido, que hagas memoria de lo que Él hizo en la cruz. Hoy estamos conmemorando que Él resucitó de los muertos y ahí estamos declarando la fiesta de los primeros frutos, porque Él fue el primogénito que resucitó. Él es el primero de los muertos que resucitó, junto con todos los que iremos detrás de Él a su gloriosa presencia. Hoy se está celebrando también la fiesta de los primeros frutos, la resurrección de nuestro amado Jesús. Y hay una más gloriosa que en 50 días se manifestará para el pueblo que conmemora, pero eso ya pasó. Nosotros hacemos conmemoración, pero eso ya pasó. El Espíritu Santo ya llegó a nuestros corazones, ya lo hizo hace mucho tiempo. Y los que no, pues hoy serán ministrados con su Santo Espíritu. Pero vuelvo y le digo, es por fe. Abre tu corazón hoy a Dios. Verás cosas imposibles, verás cosas difíciles de creer a nuestros ojos, pero por fe lo lograrás. Hoy es el tiempo de que volvamos al primer amor. Hoy es el tiempo que miremos aquella cruz gloriosa que ya no está clavado nuestro Maestro. Por eso esa imagen es la imagen que nos recuerda a la cruz, pero ya Él no está allí en la cruz, Él ya resucitó. Pero si aún amamos esa cruz gloriosa, porque ahí fuimos comprados a precios de sangre. Levanta tu voz y dile:
con todo tu corazón al Rey. Oh amado Espíritu Santo, levántate en esta tu casa, Señor. Aviva el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Que tus ondas, Señor, sean golpeando a cada una de estas personas en este día, Señor. Que tu río fluya de tu santo trono, Dios, a este lugar, Dios. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor.